¿Qué tal? Un nuevo problema para resolver. Ese circuito que aparece aquí, que tiene una fuente de voltaje de 100 voltios, tiene múltiples resistencias. Aquí esas están en paralelo, esas también. Aquí es un arreglo más o menos complejo. Entonces nos pide que para el circuito calculemos la corriente 2, o sea, la corriente que pasa por esa resistencia de 30 ohms. El voltaje 4, la caída de voltaje en esa resistencia. La corriente número 6, que es esta que pasa a través de la resistencia 6 de 6 ohms. La corriente 8, esta que entra por acá, que pasa por esa resistencia de 10 ohms. Y finalmente el voltaje V8, o sea, la caída de voltaje en esta resistencia. Entonces, dado que aquí no nos piden calcular la resistencia total o algo parecido, pues resulta menos trabajo utilizar el método de mallas y la ley de voltajes para poder expresar esta parte. Entonces, si nos damos cuenta, podemos expresar las siguientes mallas. En este caso tenemos una malla, la otra malla recorrería esa parte de aquí afuera. Esa sería la corriente 1 recorrería esta malla de aquí. La corriente 2 estaría recorriendo esas resistencias por la parte de acá. La corriente 3 estaría dando vueltas en esta malla. La corriente 4 estaría dando vueltas en esta otra malla. Entonces, bajo esa idea, tenemos que darle polaridad a las resistencias. La polaridad, recuerden, la damos siempre en el sentido contrario a las manecillas para todas las corrientes. Si se dan cuenta, todas están en sentido contrario a las manecillas. ¿Ok? Entonces, cuando la corriente 1 pase por aquí, va a pasar una corriente 1 por R2, pero también al mismo tiempo va a estar circulando esta corriente R2 a través de esta misma resistencia. Esta va a circular así y R2 va a venir desde acá y va a circular así. Entonces una va a ser positiva y la otra va a ser negativa cuando entre aquí. Por lo tanto, podemos establecer que la corriente 2, que es la que va a pasar por esta resistencia, va a ser la resta entre I1, que pasa por el polo positivo de la resistencia, menos I2, que es la corriente que va a pasar por el polo negativo, o sea, por esta parte de aquí. Eso sería I1. Para la parte de I6 nos damos cuenta que I6 es la que pasa por esta resistencia R6, va a ser igual a la intensidad 4, a la intensidad I4, debido a que esa intensidad se queda circulando solamente en esta parte. Por otro lado, vamos a tener que, para I8, la corriente que va a estar recorriendo esta resistencia 8 va a ser precisamente solamente la de I2. Por eso lo establecemos de esta manera. Ahora, para el voltaje 4, el voltaje en la resistencia 4, obviamente, la resistencia 4 es esta que tenemos aquí. Entonces, la resistencia 4, por esta parte, recuerden, va a circular una carga o una corriente, perdón, I3. Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje 4 va a ser igual a la corriente que circula sobre esa resistencia, o sea, I3 multiplicada por R4. Y para el voltaje 8, una idea parecida. El voltaje 8 va a ser igual a la corriente que pasa por R8, que sería I2 en este caso. I2 es la corriente que pasa por aquí, multiplicado por la resistencia 8, o sea, 10 ohms. Entonces, la idea es que nosotros encontramos el valor de I1, I2, I3 e I4. ¿Cómo vamos a hacer eso? Precisamente aplicando la ley de voltajes, que nos dice que cuando la corriente está circulando, se va a encontrar con un voltaje y va a entrar por el polo negativo. Vamos a empezar por aquí, negativo, por eso aquí están menos 100. Luego se va a encontrar, en este sentido, a 10 ohms y a 30 ohms. De acuerdo con la ley de Ohm, tenemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Qué resistencia? Pues precisamente la suma de 10 ohms más 30 ohms. O sea, 40 ohms multiplicado por la intensidad 1. Pero por el otro lado, por aquí abajo, esto está entrando por la parte positiva. Por la parte negativa de la resistencia va a estar entrando I2, que viene recorriendo desde acá y pasa por aquí hacia arriba. Entonces aquí le restamos porque entra por el polo negativo, menos 30, que es el valor de la resistencia, multiplicado por la corriente I2. Y eso va a ser igual a 0. Lo mismo hacemos para la malla 2. Lo que si nos damos cuenta, la malla 2, en la corriente 2 siempre va a estar recorriendo, va a entrar por los positivos de cada resistencia, que es lo que están aquí. Entonces, ahí podemos hacer una suma. Y podríamos decir que 30 más 10 son 60, son 30, perdón, 30 más 10 son 40, más 6, 46, más 3, 49, más otros 10, 59. Entonces, 59 es la resistencia que recorre multiplicado por I2, que es lo que tenemos acá. Pero aquí nos damos cuenta que por este lado, por la polaridad negativa, está entrando la corriente I1. Por lo tanto, sería menos 30 veces I1. Esto representa
También un voltaje, esto es otro voltaje, porque recuerden, voltaje es igual a resistencia por intensidad. Luego aquí, en esta parte de acá, la corriente 3 está entrando por el polo negativo a la malla 2. Entonces, aquí va a ser menos 6 y 3. Y la corriente 4 está entrando también por el polo negativo, pero multiplicando esa resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, aquí tenemos menos 3 y 4. Ahora, para la parte de la malla 3, solamente vamos a tener que la malla 3 recorre 6 ohms y 6 ohms, o sea, 12 ohms. Es lo que tenemos aquí, 12 multiplicado por intensidad 3. Pero la corriente 2 está entrando por el polo negativo de 6 ohms. Entonces, entra por este lado y se le resta menos 6 veces la corriente 2. Que esto también es igual a 0. Todo va a ser igual a 0. Finalmente, para la malla 4, que es esta de aquí, esta corriente circula aquí, pasa por 6 y pasa por 3, entonces aquí serían 9 ohms, por los cuales pasa por el polo positivo, la corriente 4, por eso aquí tenemos 9 veces y 4, y finalmente la corriente 2 lo está atravesando por aquí, por el polo negativo, menos 3 y 2, y eso es igual a 0. Entonces, nosotros queremos encontrar el valor de todas las corrientes, y si nos damos cuenta, fíjense bien, aquí I4, si despejamos, dependerá de I2, I3 también va a depender de I2. Aquí podemos hacer una conjunción donde I2, I3 e I4 queden todos en función de I2 y finalmente se lo sumemos a I1 para poder despejar ese valor y finalmente sustituir el valor de I2 aquí, para que todo nos quede en función de I1. Porque aquí ya tenemos un valor al cual podemos igualar. Entonces, vamos a despejar de la ecuación, vamos a despejar I4 de la ecuación 4. Esa es la ecuación 4 y despejamos el valor de I4. Esta parte está restando, la pasaremos para el otro lado sumando y nos quedaría 9 y 4 es igual a 3 y 2. El 9 está multiplicando, pasaré dividiendo. 3 entre 9 es un tercio. Entonces, I2 entre 3 es el valor de I4. Despejamos la corriente 3 de la ecuación 3, o sea, de esta. Esto también está restando, lo pasamos para el otro lado sumando y quedaría 12 y 3 igual a 6 y 2. Este 12 está multiplicando, lo pasaremos dividiendo. 6 entre 12 es un medio y el valor de I2 se mantiene ahí. Entonces, los dejamos expresado para posteriormente el valor de I4 y el valor de I3 sustituirlo en la ecuación 2, en esta ecuación que nosotros tenemos aquí. En esa ecuación vamos a sustituir el valor de I4 y de I3. Entonces, eso lo hacemos acá a continuación. Y tendríamos menos 30 veces I1 más 59 veces I2 menos, ahora sí, aquí viene 6 por I3. I3 vale 2, perdón, I2 entre 2, entonces aquí sería 6 entre 2, nos da 3 veces I2. Y para acá sería menos 3 por I4, pero I4 vale I2 entre 3, entonces este 3 sale una con este y nos queda menos I2. Haciendo las sumas pertinentes tenemos menos 31, que es esta parte de aquí, y aquí estos todos tienen I2, por lo tanto los podemos sumar. 59 menos 3 son 56, menos 1 son 55 y 2. Y ahora vamos a despejar de aquí el valor de I2, de tal forma que obtendríamos. Esto va a pasar sumando y sería 30 veces I1 y ese 55 que está dividiendo pasaría, que está multiplicando, pasaría dividiendo. Finalmente tendríamos que I2 va a ser igual a 30 entre 55 veces I1. Y eso es, a la simplificar en su calculadora nos da 6 entre 11. Eso quiere decir que I2 es igual a 6 entre 11 veces el valor de I1. Finalmente sustituimos esta parte en la I2 en la ecuación 1 para hallar el valor de I1. Menos 100 más 40i menos, y aquí va esta parte, menos 30, que es la ecuación 1, por el valor de I2. Pero I2 vale 6 entre 11 por I1. Menos 30 por 6 entre 11 nos da menos 180 entre 11 y se conserva el valor de I1. Haciendo aquí la suma, 40 menos 180 entre 11, precisamente nos da 260 entre 11 y 1. Y este 100 que estaba restando pasó por el otro lado, sumando. Ahora sí, solamente nos queda despejar. Esto está multiplicando, pasaría dividiendo en su calculadora 100 entre 260 entre 11. Y eso nos da 55 entre 13, que es igual a 4.2307. Ahora que ya tenemos el valor de I1, de acuerdo con esto podemos calcular el valor de I2. De tal forma que aquí solamente habría que multiplicar 6 entre 11 por 55 entre 13.
Si ustedes toman su calculadora y multiplican 6 entre 11 por 55 entre 13, el valor que obtendrían sería precisamente este de acá, 30 sobre 13 amperios. ¿Ok? Posteriormente, para I3, el valor ya lo tienen despejado acá. Para calcular I3 hay que dividir el valor de I2 entre 2. Entonces, I2, ¿cuánto valía? 30 entre 3. Eso lo dividimos entre 2 y obtenemos el valor de I3, que sería 15 entre 13 amperios. Finalmente, para I4 tomamos el valor de I2 otra vez y ahora lo dividimos entre 3. Aquí I2 entre 3, 30 entre 3 nos da 10 y el 13 se mantiene, entonces sería 10 entre 13 amperios. Ya tenemos las 4 corrientes, por lo tanto podemos regresar a nuestras ecuaciones de aquí. Nos dice que I2 va a ser igual a I1 menos I2. Entonces, ¿cuánto vale I1? 55 entre 13 y a eso le vamos a restar en su calculadora 55 entre 13 menos el valor de I2, 30 entre 13. Y eso nos da 25 entre 13, que transformándolo a decimal es 1.923 amperios. Entonces, esta va a ser la corriente que va a estar pasando sobre la resistencia 2. Y la calculamos como la resta de una corriente menos la otra, porque I1 pasa por la parte positiva e I2 pasa por la parte negativa. Dicho esto, podemos continuar. Además, queríamos calcular el valor en I6, pero en I6 tenemos que es igual a I4, o sea, esta corriente de acá. Al ya tener el valor de I4, pues solamente nos queda sustituir. I6 es igual al valor de I4, 10 entre 13. Y al hacer la división y pasar a punto decimal, eso nos da 0.76923 amperios. Por último, la corriente 8, quedamos que iba a ser la misma corriente que pasaba por acá. Y esa corriente que pasa por esta resistencia, dijimos que iba a ser I2, donde I2 tiene un valor de 30 entre 13. Y 30 entre 13 en la calculadora transformando nos da 2.30796 amperios. Aquí ya tenemos cada uno de los valores de las corrientes. Por lo tanto, para calcular los voltajes, acá teníamos el voltaje 4 iba a ser igual a la corriente 3 por la resistencia 4. Esta corriente pasa por esta resistencia que tiene un valor de 6 ohms. Entonces hay que multiplicar I3 por 6 ohms. Y lo tenemos acá. ¿Y 3 cuánto vale? 15 entre 3, entre 13. Y eso lo multiplicamos por los 6 ohms. Por lo tanto, eso nos da un valor de 6.923 volts. Para el voltaje 8, teníamos que la corriente que pasaba por esa resistencia iba a ser I2. Y eso lo multiplicamos por la resistencia, que son 10 ohms. Entonces, el valor de I2 era 30 entre 13 multiplicado por 10. Y eso ya transformado en su calculadora nos da 23.0796 volts. Entonces, estos como tal ya serían los resultados del problema. Aquí tenemos el valor de I2, el valor de I6, el valor de I8. Y por acá los voltajes. El voltaje 4 y el voltaje 8. Entonces, lo único que nos queda es corroborar que nuestros resultados son correctos en el programa de PSpice. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a revisar a continuación. ¿Ok? El circuito que tenemos es el siguiente, por lo tanto tenemos que corroborar los resultados que habíamos obtenido. De esta forma, aquí vamos a poder revisar nuestros resultados. Entonces, el problema nos pedía calcular las intensidades aquí, acá y finalmente aquí. Entonces, es lo que vamos a revisar a continuación. El valor que nosotros obtuvimos aquí en esta resistencia precisamente fue 1.923 amperios. Acá obtuvimos 2.308, bueno, 30, 796, prácticamente 0.308. Y finalmente, creo que fue aquí, obtuvimos 0.76923 amperios. Aquí, fíjense bien, le ponen miliamperios. Entonces, si ustedes ponen 769.23 por 10 a la menos 3 en su calculadora, les va a dar 0.76923 amperios, que es el valor que nosotros hayamos obtenido. Igual acá, en esta parte,
tenemos que multiplicar el valor de la intensidad que corre aquí por los 6 ohms. Entonces, ahora lo que tenemos que checar son los voltajes. El voltaje que caía aquí nos decía que era de 6 punto y algo. Entonces, eso es precisamente la diferencia entre este voltaje y este voltaje. Si ustedes restan 34.62 menos 27.69, les va a dar 6.93. Y como esto es un circuito en paralelo, el voltaje aquí es el mismo que acá. Por lo tanto, en esta resistencia y en esta resistencia cae el mismo voltaje, que es de 6.93 ohms. Allá habíamos obtenido 6.92. Ahí nada más por las operaciones de punto decimal le erramos por una centésima. Y finalmente, para esta parte solamente había que multiplicar el voltaje, perdón, la intensidad por la resistencia. 2.308 por 10 nos da 23.08, lo que nosotros habíamos calculado. Esto nos dice que el problema que resolvimos lo hicimos de manera correcta. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Nos vemos en la próxima.